Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión del quinto estudio de la Carta de Gálatas. Wow, que ya llevamos 5, ¿verdad? Y vamos justo a la mitad de esta impresionante carta. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 3 y estoy, como siempre les digo, expectante. Para los que ya están por ahí, ¿por qué no nos ponen qué hora es en su país, en su ciudad? ¿A qué hora se están conectando hoy, viernes? Ya llegó el fin de semana y tal vez a los que les llegó la notificación de YouTube de que estamos en transmisión dijeron, pero ¿cómo si las transmisiones son en jueves? Y sí, son en jueves, pero ayer jueves yo ya estaba toda arreglada, toda lista y empezamos la transmisión y nos duró 5 o 10 minutos. ¿Quiénes estuvieron ahí? Por favor, pongan aquí una manita. Los que estuvieron ahí. En los comentarios díganme, por favor. Éramos unas 200 personas, algo así, y resulta que el internet acá decidió dejar de funcionar, no hubo forma, y bueno, como teníamos luego un compromiso con la iglesia, ya me tardé mucho en ver opciones y decidí mejor moverlo al día de hoy, viernes. Entonces acá andamos para los que no tenían planes ni nada, que pues muchos no tenemos porque estamos encerraditos, les ha de haber caído bien también el día de hoy. Entonces venme poniendo ahí mientras esperamos a que los demás se conecten. Normalmente buscamos que cuando ya seamos unos 500 nos adentramos. Para los que están viendo esta transmisión ya en diferido en otro día, pueden adelantarle unos 8 minutos, que es lo aproximado de introducción que tenemos, y entrar de lleno al estudio del día de hoy. Pero igual les quiero dar un anuncio importante. Entonces, si son de los que lo están viendo otro día, espérenme tantito antes de adelantarle para que puedan escuchar esto, si es que no lo hicieron ya. Esta transmisión del día de hoy sale en vivo para ustedes, más la grabé justo el día de hoy hace unas horas. Probablemente ven que la luz está un poquito más brillante de lo normal. Por la cuestión de que vivimos en un edificio, mi esposo y yo. Aquí el servicio de internet es solo uno, no te dejan contratar otro, no te dejan contratar algo mejor. Entonces es muy inesperado cuando de repente puede sobresaturarse, dejar de funcionar y no hay como que, ay vecino, préstame o algo así. Entonces, y no, la señal de internet así 4G no es lo mejor tampoco. Y dado a eso, es que tomamos la decisión ayer, después de todas las fallas técnicas, el estrés, la tensión y así, de que para poder mantener un ritmo constante, consistente y no tener fallas técnicas como las que hemos experimentado anteriormente, que si el volumen, que si esto no funcionó, que si lo otro, que si YouTube se cerró inesperadamente, porque también pasa, hemos tomado la decisión y he tomado la decisión de que voy a pregrabar los estudios. Hay una manera que a través del equipo de canción me están ayudando, asistiendo para que estos salgan en vivo. ¿Por qué quiero que salgan en vivo? Porque me fascina, me gusta mucho que puedan estar comentando, me gusta hacer preguntas, ver sus respuestas, ver sus preguntas, y vas a decir, bueno, pero ¿cómo las vas a ver si no vas a estar en vivo? Bueno, lo que sí voy a estar es presente con ustedes a través del chat. Por ejemplo, ahorita mismo voy a poner, hola, ¿cómo están? Aquí estoy. Ahí les voy a poner, y en mis historias también me van a ver que voy a estar ahí, porque lo que me gusta mucho es poder interactuar con ustedes a través del chat. Y la verdad es que muchas veces cuando es en vivo, como estoy muy concentrada en lo que estoy hablando o lo que viene, no los puedo leer. Pero dije, ¿por qué no? Puedo estar ahí, pero evitando el que haya fallas técnicas de internet, y así que tú puedas estar seguro de que todos los jueves a las 7 hora de Ciudad de México, no sé cuál horario es el tuyo, vamos a estar conectándonos todos como comunidad, viendo al mismo momento, estudiando la palabra, y eso es algo que a mí me gusta mucho, ese sentimiento de comunidad, ese sentir de comunidad. Y también cuando hay una transmisión, uno le da como más emociones, más adrenalina de que es una transmisión al momento. Y segundo, también para todos los que vayan a estarse conectando a las 7 de la tarde en horario Ciudad de México, los jueves, o sea, durante la transmisión en vivo voy a tener sorpresas. ¡Uy! Por la lealtad voy a estar dando sorpresas. ¿Qué sorpresas pueden ser? Pueden ser desde cosas más sencillas como descuentos flash para todos los
del estudio live en nuestra marca de Mendy, que son estas que siempre ando usando, voy a estar compartiendo, pero esos solamente van a ser exclusivos para las personas que están conectadas. Luego también de repente voy a estarles compartiendo mis notas a través del chat. Les voy a dejar una liga con mis notas para que cuando termines el estudio tú puedas verlas, guardarlas y estar, no sé, si se te fue algo, algún versículo, los puedas tener ahí. Pero eso solo va a ser en exclusiva para los que están conectados en vivo. Voy a estar dejándoles en el chat mis notas. Y finalmente también de repente vamos a estar haciendo algunos meetups, algunas reuniones tal vez vía Zoom o algo, no sé, pero el punto es que para que te sientas motivado de conectarte van a estar habiendo siempre algo nuevo para los que están en directo, ¿va? Bueno, entonces con esa introducción, anuncio importante, hoy es viernes, pero a partir de la próxima semana y ya hasta que terminemos y quién sabe qué otra carta comencemos, vamos a estar puntualmente los jueves y vamos a estar en vivo para seguir interactuando los unos con los otros. Y bueno, sin más, demos un rápido resumen del estudio anterior en para mí ha sido mi favorito hasta ahora, he disfrutado cada uno de ellos, pero estos versículos, el entender ese versículo tan escuchado de mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ha sido algo que puedo decir ha marcado mi año, me ha llevado a un entendimiento y a una experiencia muy diferente en cuanto a mi relación con Dios, mi acercamiento, mi entendimiento de lo que debe morir, no solamente lo malo, sino todos mis intentos de ser bueno. Yo te recomiendo, por favor, que te tomes el tiempo para escucharlo si no lo has hecho. Si de repente tienes poco tiempo, puedes ponerle en una velocidad más rápida ya la transmisión cuando termine y así se acorta, pero por favor, haz el tiempo para escucharlo. Realmente sé que es un mensaje que necesitamos abrazar y hoy vamos a continuar con eso. Bueno, Pablo, tú dices, ese fue el pico de la intensidad, bueno, ahora vamos a ir aún más intensos, nos vamos a ir más intensos junto con Pablo y con la palabra de Dios en el capítulo 3. Entonces, el capítulo anterior viene después de viene junto con esta conversación que está teniendo con Pedro y con muchos de la iglesia que estaban empezando a adoptar una cultura de hipocresía, de no vivir conforme a lo que creían o lo que se les había predicado, porque empezaron a judaizarse. Y bueno, para los que son nuevos estoy dando un breve resumen y aquí ya de estar solamente, se puede decir al principio más hacia Pedro, ¿acaso Pedro esto? Y abriendo en la carta esta conversación tan importante, ahora Pablo va directo a la gente de la iglesia, a los Gálatas, que es la iglesia que él fundó, las iglesias que él fundó, pero a la vez va directo hacia nosotros. Ya no es tanto como la conversación que tuve con Pedro, es la conversación que el Espíritu Santo está teniendo contigo y conmigo. Entonces vamos a agarrarnos el cinturón para empezar a leer el día de hoy. Y antes, ¿por qué no me acompañas y oramos unos minutitos antes de adentrarnos a la palabra? Dios, queremos darte tantas gracias por tu palabra, porque en verdad el estarla disfrutando semana a semana nos llena, nos transforma, nos reta, nos confronta todo, Dios, y te damos tantas gracias por habernosla dejado, también porque nos has dado a tu Espíritu Santo que nos la revela, que nos habla, y porque eres fiel, Señor, con nosotros, porque no nos dejas para nosotros mismos, no nos dejas vivir conforme a lo que creemos, pensamos, sentimos. Tú estás estableciendo tu reino en nuestras vidas y hoy oramos para que continúes esta obra a través de la exposición de tu palabra, que establezcas tu reino y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Excelente. Hoy voy a estar leyendo la NTV nuevamente y vamos a empezar con el capítulo 3, versículo 1. Voy a leerla aquí en mi biblicita, mi pequeña Biblia. Gracias por su paciencia, a veces son muy chiquitos los capítulos aquí. Muy bien. Dice Gálatas 3, versículo 1. ¡Ay, Gálatas tontos!
Oh my, esto se viene bueno. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso no han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, versículo 5. ¿Acaso Dios les da el Espíritu y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. ¡Pum! Ok, pues puedes darte cuenta, yo me imagino a Pablo así con la pluma casi perforando esa hoja en la que estaba escribiendo Gálatas tontos. Pero entendamos, como lo hemos visto del principio, que esto viene, primero que nada, inspirado por el Espíritu Santo. No es algo de la carne de Pablo, es algo de parte de Dios. Es un mensaje que Dios, tanto a ellos como a nosotros, nos está hablando. Y número 2, viene lleno de amor. Aunque tú digas, ay, pues cuánto amor. Viene lleno de amor porque esto es un tema tan importante y a la vez están en una situación tan peligrosa de poder perderse de lo más valioso que hay. Y es por eso que Pablo tiene que ser fuerte, Dios tiene que confrontarnos, tiene que hablarnos fuerte para que nos demos cuenta, volvamos en sí y agarremos el rumbo correcto. Como David oraba, Dios, examíname, pruébame, conóceme, y si estoy agarrando otro rumbo, un camino de injusticia, de iniquidad, de cosas que no son tú, guíame por el camino eterno. Entonces esta es una respuesta de parte de Dios, lo ha sido para mi vida, de cómo Dios examina mi corazón a través de la palabra y me dice, no seas tonta, no es por ahí, alíñate para que entonces puedas encontrar el camino de la vida eterna. Si no, cualquier otro camino lleva a muerte, no lleva a vida eterna, lleva a cautiverio, lleva a esclavitud. Pero aquí Pablo, en amor, al ver que sus hijos espirituales, que sus discípulos, que la iglesia estaban agarrando un rumbo fuera de Cristo y fuera de la vida, los tiene que amonestar, pero en amor, por amor a ellos, como un despiértate. Y eso es lo mismo que está haciendo hoy con nosotros la palabra. Entonces empieza diciendo, ay, Gálatas tontos. Pablo usa la palabra griega anoetos, no sé si así se pronuncia, pero así se escribe, anoetos, que tiene la idea de alguien que sabe algo, pero no lo pone en práctica. O sea, en vez de tontos, la palabra en griego es anoetos, que tiene la idea de alguien que sabe algo, pero no lo pone en práctica. Mientras yo pensaba en esto, dije, a ver, ¿cuál es un momento anoetos en mi vida, un momento tonto en mi vida? Y recordé uno que, híjole, cómo me dolió. Pues yo ya de 18, 19 años, obviamente sabía que el agua con la electricidad no se llevan bien. Tú y yo lo sabemos, ¿cierto? Es algo que hasta en la escuela aprendimos desde niños, no, todo lo que tuviera que ver mezclar. Entonces, estaba en una quinta, me metí a la alberca, me salí de la alberca, íbamos a tener como una noche de adoración o algo así. Y a mí, en medio de mi saber, dije, no va a pasar nada, y resulta que así mojada, sin haberme secado bien, agarré un micrófono de corriente conectado y que me da una descarga horrible. Bueno, yo no sé qué tan alta fue, pero creo que ha sido de las cosas más fuertes que he sentido. Unos compañeros allá, como empecé a hacerle así para soltarme, dijeron, ay, anda como que cantando bien intensa. No, hombre, era la descarga eléctrica y ¡pum! Que voy cayéndome, golpeándome la cabeza, dejé de escuchar, dejé de ver, me quedé así. Toda la semana tuve la quijada así entumida, fue horrible. ¿Qué hubiera querido que alguien me gritara, no, tonta, no agarres eso, acuérdate lo que sabes, no lo hagas? Si alguien hubiera hecho eso, no hubiera acabado ahí inmóvil un buen rato en el suelo con mi quijada inmóvil sin poder escuchar y todo ese shock que viví. Entonces Pablo les está diciendo, Gálatas, anoetos, no, lo que están por hacer los va a inmovilizar. Lo que están creyendo, lo que están haciendo
Más bien lo que están haciendo no va conforme a lo que les he estado predicando todo este tiempo. No va conforme a su fe. No están aplicando, no están viviendo conforme al Evangelio de Cristo. Y eso te deja inmóvil, sin poder realmente en el Espíritu escuchar, ver y paralizado. Entonces tenemos que entenderlo en esta manera. No es que Pablo ya está en una cuestión de odio, amargura hacia ellos, es en amor, diciendo al verlos de lejos, porque no está ahí con ellos, al ver de lejos lo que está pasando, que están agarrando, por ejemplo, ese micrófono, estando mojados, están haciendo cosas tontas de volver a la ley, de volver de aquello de lo que Jesús los sacó. Pablo les grita: ¡hey! Dense cuenta, como hoy nos está diciendo a nosotros también. Luego dice: ¿quién los ha hechizado? Y aquí Pablo no está diciendo literalmente, entendamos el tono, no está diciendo literalmente que vino un brujo y los hechizó. Sabemos quiénes son los que vinieron, quiénes estaban en la iglesia, quiénes se habían infiltrado en la iglesia, que estaban obrando en contra del evangelio. Y aquí pueden poner sus respuestas y yo ahí en el chat les voy a contestar. ¿Quiénes eran los que realmente se habían infiltrado? ¿Brujos? No. ¿Quiénes eran? Gracias por sus respuestas. Y realmente no eran brujos, eran maestros judaizantes, maestros de la ley. Entonces ellos a propósito estaban distorsionando el mensaje y a través de esa distorsión del mensaje estaban como hechizando a los gálatas. ¿Cómo se ve una persona que está siendo hipnotizada o que está siendo hechizada? Así. O sea, como que ya sus facultades están a merced de otro. Eso es lo que está diciendo: hey, parecen embrujados, parecen hipnotizados, ya no están viviendo conforme a lo que Cristo les reveló, conforme a la palabra, ahora están siguiendo anonadamente viendo a estos hombres esta enseñanza, este evangelio diferente, y por eso dice: ¿quién los ha hechizado? Dense cuenta, no es Cristo, no soy yo, son estos maestros judaizantes. Entonces, mientras leía esto me acuerdo de muchas cosas, si se dan cuenta. Tiendo siempre a conectar la enseñanza con algo vivencial. Y me acordé de una película que yo vi, creo que fue la película que más vi de niña, y no sé si alguien la ha visto. Si sí, pones una manita así, por favor. Pero se llama El libro de la selva. ¿Alguien vio El libro de la selva? Sí. Hay una escena que a mí me daba mucho miedo. ¿Cuál crees que era? Pues claro, la de la serpiente. Era la escena en la que esta serpiente quiere comerse a Mowgli, el niño, y ya los que no la vieron, pues spoiler, lo siento. Pero en medio de ese querer seducirlo, empieza a cantarle: confía en mí, confía en mí. Y lo ve a los ojos, y los ojos empiezan así como que para hipnotizar a Mowgli. Y entonces Mowgli, mientras se mantuviera con los ojos puestos en la serpiente y escuchándolo, quedaba inmóvil. Y sin darse cuenta, la serpiente lo estaba amarrando, listo para que al final se lo comiera. Pero el punto era que la serpiente hacía que Mowgli no quitara su mirada de ella, o sea, que estuviera ahí hipnotizada. ¿Qué pasa con la historia? No se comen a Mowgli porque llega Bagheera y no sé qué hace para que Mowgli deje de ver a la serpiente y en ese momento vuelva en sí y se dé cuenta. Y mientras leía esto, yo me imaginaba algo así está sucediendo. Estos hombres, estas personas, estos maestros falsos están anonadando a la gente con un mensaje de decirles: confía en mí, no tanto en mí, sino también confía en ti. Todo con tal de que no confíes en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos librarnos nosotros de ser hechizados? ¿Cómo puedes librarte tú de ser hechizado, de ser distraído, de ser inmovilizado, de ser comido, de ser sacado del evangelio verdadero hacia un evangelio falso? ¿Cómo? Número 1, manteniendo tus ojos en Cristo. Manteniendo nuestros ojos en Cristo. Cuando dejamos de ver a Cristo, entonces somos presa fácil para el engaño, para que entonces empecemos a ver otras corrientes, otras filosofías, otros maestros que no son Cristo. Entonces, cuando vemos a Cristo, nos damos cuenta de aquello que es como Cristo y nos damos cuenta de aquello que no.
Pero cuando dejamos de poner nuestra mirada en el evangelio verdadero, de ser expuestos a su persona, a la cruz, a su sacrificio, y empezamos con otras cosas, somos una presa fácil. Y sí, tal vez estas filosofías y demás no solamente te van a decir confía en mí, te van a decir confía en ti, confía en ti. La canción que cantaría esa serpiente hoy en día, o para en este caso con los Gálatas, es confía en ti. El mensaje contrario a Cristo es confía en ti mismo. Pero suena muy bonito, mas este engaño nos inmoviliza como iglesia. El engaño con el que el diablo quiere hechizar a la iglesia e inmovilizarla es con un mensaje lleno de confía en ti. Confía en tu capacidad, confía en tus obras, confía en tus ideas, confía en tus esfuerzos, para que entonces así dejemos de operar en el poder y en la gracia del Espíritu Santo. Dios no va a operar en personas o en una iglesia que confía en sí misma. Dios solamente va a operar en una iglesia que tiene su mirada en Él y que confía y depende de Él. Entonces es que vivimos lo sobrenatural. Pero cuando empezamos a enfocarnos solamente en lo natural, en nuestros esfuerzos naturales, realmente no vamos a poder avanzar, porque la iglesia es algo sobrenatural. Entonces necesitamos discernimiento para que no nos comamos cualquier mensaje que se nos da, porque sí nos afecta. Puedes decir, no pasa nada. Sí pasa, y en ese no pasa nada es cuando ya puedes estar siendo inmovilizado para ser totalmente llevado a otro lado. Entonces, ¿qué nos libra de creer un mensaje y andar conforme un mensaje de confía en mí? Es un confiar constantemente en la persona y en la obra de Cristo al ser expuestos a Él. Como les decía, es necesario el discernimiento para no comernos cualquier cosa. Los Gálatas aquí les están teniendo que hablar como bebés. Pablo les está teniendo que hablar como a niños chiquitos, porque así se estaban comportando. ¿Y cuántas veces no nos comportamos tú y yo así? Como niños que no se están dando cuenta que están a punto de caerse, a punto de hacer algo muy peligroso. Ahora me ha tocado convivir con mis sobrinos que tienen 3 y 1 año, o casi 3 y 1 año. Pero no me había tocado estar tan cerca de bebés, y es chistoso porque todo el tiempo tienes que estar atento, porque como son bebés no tienen discernimiento de lo que es peligroso y lo que no. Entonces un bebé va a estar gateando y si ve un pedazo de borrador va a decir qué rico, y se lo va a meter y se lo va a querer comer, ¿cierto? O si ve un cereal que lleva ahí 2 semanas, no se va a dar cuenta que lleva 2 semanas, que ya tiene hongos, y se lo va a comer. Entonces uno tiene que estar al pendiente, y tantas veces nos encontramos así, nos podemos encontrar en una condición así en lo espiritual, de que no nos estamos dando cuenta de qué nos estamos metiendo, de qué nos estamos comiendo, de qué estamos escuchando. Y por eso es que Pablo les está diciendo, hey, dense cuenta. Y Dios nos está diciendo esto, necesitamos madurar para evitar ser hechizados y contaminados con una religión o un mensaje humanista que al final termina en condenación. Ese es el peligro, que tú y yo, al no madurar y crecer en la fe, nos vamos a acabar comiendo un mensaje que puede parecer bueno, pero realmente no lo es, está podrido y nos lleva a condenación y esclavitud. ¿Cómo maduramos? Te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo puedes decir, bueno, ok, sí, de repente siento que no tengo discernimiento para saber que sí, que no, y que a veces no estoy viviendo conforme a lo que hemos estado hablando y me he dejado guiar por la religiosidad? ¿Cómo maduro? ¿Cómo puedo madurar? Quiero leer sus respuestas y que puedas tú contestar ahí. Si no estás en el en vivo, puedes hacerlo a través de los comentarios. ¿Cómo podemos madurar como creyentes? ¿Cómo podemos evitar el ser hechizados, el ser confundidos? Y aquí voy a tomarme un tiempito para que puedas escribir tus respuestas mientras los leo. Si ya pusiste tu respuesta y quieres anotar algunas cosas de lo que Dios te está hablando ahorita, es el momento antes de que me arranque otra vez. Entonces puedes anotar.
estoy aquí contestando sus respuestas y poniéndoles gracias. Y la respuesta que yo pongo y creo es que uno solamente madura viendo a Cristo. Uno solamente va a madurar viendo a Cristo constantemente. Ahorita no tengo esto anotado, pero tengo unas plantas aquí y mis plantas se me empezaron a morir porque no estaban viendo el sol. Una de ellas no le estaba pegando el sol. Entonces el crecimiento viene cuando somos expuestos a la luz. También en nosotros, un ser humano, en nuestro mismo cuerpo testifica de esta realidad en el espíritu. Un ser humano no va a crecer, un bebé tiene que darle baños de luz a los bebés para que también fomenten su crecimiento. Si tú y yo no somos expuestos a la luz de Cristo y del Evangelio, no vamos a crecer. Si tú y yo no somos expuestos, lo repito, a la luz de Cristo, del Evangelio verdadero, no vamos a crecer, nos vamos a mantener como unos bebés espirituales. Y crecer es la persona madura, es la persona que ya no necesita que se la estén alimentando constantemente, que no dependen, por ejemplo, solo de esta transmisión, de que alguien más lo alimente. La persona madura, una persona grande en lo físico y en lo espiritual, es aquella que aprende a comer, que aprende a cocinarse, que sabe lo que es bueno, que sabe lo que no, lo que le va a beneficiar para su crecimiento, para su desarrollo y las cosas que no. Entonces, tú y yo necesitamos madurar a través de empezar a exponernos a Cristo constantemente, no por ley, por amor, por respuesta a quien Él es, para así crecer, exponernos a la oración, exponernos a estar convocando a otros creyentes para estar siendo consistentes en esto, y de esa forma podemos tanto madurar como evitar el ser hechizados o comernos cualquier cosa que nos pueda perjudicar. Así que yo te quiero animar a eso. Si te has dado cuenta de que no tienes ese discernimiento, que dices, tal vez no soy un adulto espiritual todavía y me siento así a veces como los Gálatas, confundido y muy fácilmente influenciado, y si escucho esto me gusta y me voy para allá y luego me voy para acá. Exponte, a través de esto lo estás haciendo, de estos en vivos te estás exponiendo, pero yo te quiero animar a que des otro paso también, a que tú busques en la palabra a Cristo. Ni siquiera todo lo que yo te digo, todo filtralo por la palabra. Tienes al Espíritu Santo si has nacido de nuevo y Él te puede estar hablando, y eso te va a traer madurez, te va a ayudar a crecer y a evitar continuar tu vida como un bebé espiritual. Vamos a continuar, versículo 3 dice así. Voy a leer otra vez, no, denme un segundo. El 2 dice, no es el 3, es el 2. No, perdón, versículo 1 otra vez. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto en la cruz. Quiero, antes de pasar al 2, ver esto. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. No está exagerando. Pablo pasó no sabe cuánto tiempo con ellos, exponiendo a Cristo, explicándoles a Cristo, que es parte de mi deseo a través de estos en vivos, es hablar de Cristo. Puedes decir, oye, pues ya cambia de tema. No, es que este es el tema. Los Gálatas estaban siendo seducidos al creer que el Evangelio era como la primera página en la vida del creyente, como, súper bien para los nuevos, ahora vámonos a otra página de, ahora cómo voy a vivir mi vida cristiana y qué tengo que hacer. Pasar del Evangelio a qué tengo que hacer es un engaño. La página del Evangelio no se cambia, es la verdad. De ahí parte todo lo demás. Entonces, por eso es que voy a seguir hablando de esto, y nosotros tenemos que seguir hablando de esto, porque el Evangelio impacta cada área de nuestra vida. Área que no esté siendo llevada o fundamentada o construida sobre el Evangelio es área que sigue inmadura, en donde el reino de Dios no se establece. Tenemos que entender el Evangelio en el matrimonio, el Evangelio en la crianza, el Evangelio en los negocios, el Evangelio en nuestro trabajo, pero el engaño está en que nos dicen, no, es que el Evangelio es para los nuevos, y luego de ahí vámonos a temas más maduros como el liderazgo, temas como consejos para tener una vida más próspera. Y todo eso fuera del Evangelio no te lleva a madurez, te lleva a inmadurez.
punto. La verdad, todo eso empieza a ser carne. Cosas que los judaizantes estaban queriendo. Sí, mira, el evangelio está bien, Cristo. Pero ahora vamos a ver cómo puedes cumplir la ley. Cómo le puedes echar ganas en la vida para acercarte a Dios. ¿Cómo puede ser agradable a Dios? Entonces yo me imagino a la gente en Galacia diciendo, pues sí, yo amo a Cristo, creo en lo de la cruz y yo quiero estar cerca de Él. Y entonces llega esta gente, pues para estar cerca de Él tienes que circuncidarte. Y ellos han de haber dicho, pues bueno, en su inmadurez espiritual decían, pues bueno, está bien con tal de estar cerca de Cristo. Tal vez había una buena motivación, pero había una falta de entendimiento de que ellos no iban a ganarse el acercarse a Cristo. Ellos ya habían sido acercados a Cristo por medio de su fe en el Evangelio. Entonces, estaban regresando a aquello que Cristo ya les dio, y es muy diferente. Lo pongo en el ejemplo de la Biblia. Dos personas pueden estar leyendo lo mismo, una puede estar haciéndolo por intentar acercarse a Dios, cosa que no es posible, y otra porque ama a Cristo y quiere conocerlo. Es totalmente diferente. Una está en la libertad, otra está en la esclavitud. Una está en paz, la otra tiene culpa y condenación. Dice un pastor, Dick Kaufman, dijo lo siguiente: los cristianos creen que somos salvos por el Evangelio y que luego crecemos al aplicar principios bíblicos en cada área de nuestra vida. Pero no solo somos salvos por el Evangelio, crecemos al aplicar ese mismo Evangelio a cada área de nuestras vidas. Les voy a poner aquí la frase para que la tengan, pero qué importante. Por tanto tiempo yo vivía así, diciendo, ok, el Evangelio para el nuevo, pero ahora tengo que ver los 5 pasos para ser feliz, los 5 pasos para vencer a mis gigantes, y no, el Evangelio se trata de aplicarlo en cada área de nuestra vida. No es un mensaje que va a pasar de moda, es el mensaje que debe estar siendo parte de todo lo que hablamos, de todo lo que hablamos. Hay un versículo que quiero que puedas leer conmigo en Mateo 7, del versículo 26 en adelante. Entonces, resumiendo todo esto, que es súper importante, las falsas enseñanzas, el falso evangelio nos va a querer llevar a pasar de una confianza a un esfuerzo en nuestra humanidad, a echarle ganas para estar bien con Dios y hacer que se nos olvide que Cristo es quien nos pone en una relación correcta con Dios. Entonces dice Mateo 7, en el versículo 26, está Jesús en el sermón, en lo que conocemos como el Sermón del Monte, y dice esto: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Está diciendo Jesús, mira a los pájaros. Aquí puedo ver de repente pájaros pasar. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Esto puede decir, mira a los pájaros, no están trabajando para sobrevivir. Ellos vuelan. ¿Qué hacen los pájaros? Vuelan y agarran la comida que el Padre les provee. Ellos, no vas a estar viendo un pájaro preocupado por, déjame ver la cosecha, cómo va. Ellos, el mismo aire de parte de Dios lleva la comida para ellos a diferentes lugares y los mantiene alimentados mientras ellos vuelan. Y Dios nos está diciendo, mira los pájaros, no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. Y a veces solamente yo lo había leído esto pensando en todo lo natural, como la preocupación por la comida, por el vestido, por todo lo físico, y sí, totalmente. Pero esto también habla de lo espiritual. Imagínate, si los pájaros empezaran a dedicarse y a preocuparse por el producir alimento, el esforzarse, tengo que esforzarme por plantar, tengo que esforzarme por cosechar, dejarían de volar, estarían muy ocupados. Y eso mismo puede suceder con nosotros si empezamos a creer que tenemos que esforzarnos en estar bien con Dios, que tenemos que estar echándole esas ganas, trabajando por proveer algo que Cristo ya proveyó. El resultado es que dejamos de volar, dejamos de disfrutar, dejamos de estar en libertad y dejamos de estar experimentando la gracia de Dios en nosotros.
Cuando un creyente deja de confiar en el poder del Espíritu que transforma y se empieza a esforzar en cambiar a sus fuerzas, entonces deja de volar. La religión quiere cortarle las alas e impedirle volar en la gracia al creyente. La religión quiere cortarte las alas e impedirte volar en la gracia. Y por eso es que Pablo, en este amor por las personas y en este tiempo también a través de la palabra, Dios nos está diciendo: no dejes que te corten las alas, no dejes que todos estos pensamientos humanistas lleguen y te impidan el poder volar y el poder experimentar mi gracia que te lleva a nuevas alturas, mi gracia que ya fue derramada en la cruz, que te transforma, que te perdona, que hace la obra en ti y que te produce en ti el querer como el hacer. No quiere decir que tú ya no haces nada. Claro, el pájaro, hay un esfuerzo de por medio en el volar, pero es esta gracia, es dentro de esta gracia, no en una preocupación por intentar estar bien. Entonces, la religión, la palabra religión viene del religare, y esto viene de esfuerzo humano para ligar con Dios, para estar con Dios, para llegar a Dios. Eso es religión, pero la gracia es la entrega de Dios para alcanzarnos. Un predicador una vez dijo: la religión es el camino del hombre para llegar a Dios. Y según ese camino, el hombre apenas va en la luna. Es lo más lejos que hemos llegado. Pero la gracia es la realidad de que Dios ya vino al mundo y ya habita en nosotros por la fe. Entonces, son dos caminos tan diferentes y necesitamos darnos cuenta de cuál es el que estamos siguiendo. La vida en Cristo no es una religión. Por eso me pregunto: ¿qué religión eres? Y la verdad no considero que mi vida es una religión. No me estoy esforzando. Todas las religiones del mundo están fundamentadas en la culpabilidad del hombre, en el sentir de culpa, porque a través de la culpa es que llevan a que la gente haga las cosas. Para no sentir culpa tienes que hacer esto. Si no haces esto, hay culpa. Pero eso es lo que hace diferente la vida en Cristo. Porque nosotros no somos motivados por la culpa, nosotros somos motivados por su vida en nosotros, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y Él está haciendo una obra constante de transformación para que nosotros comencemos a asemejarnos cada vez más a Cristo y caminar como Cristo por naturaleza. Es muy diferente. Versículo 2. Wow, que apenas llevamos un versículo, pero en verdad ha sido un tema fuerte. Versículo 2 dice así: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. El mayor regalo, la mayor bendición de parte de Dios para ti es su presencia en ti, es su Espíritu Santo morando en tu vida. ¿Cómo fue que llegó el Espíritu Santo a ti? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Qué hiciste antes? Si quieres puedes compartirme aquí. ¿Por qué recibiste al Espíritu Santo? ¿Qué hiciste para recibir al Espíritu Santo? Por favor, aquí puedes comentarlo en los comentarios. ¿Qué hiciste tú para recibir al Espíritu Santo? En mi caso, yo tengo una predicación y ahí lo platico. Se llama Cómo permanecer en Dios, cuando lo puedas escuchar. Pero en mi caso, una de las ocasiones en las que más pude sentir la presencia del Espíritu Santo era en un momento después de que yo andaba, se puede decir, fría, tibia, amargada, en la carne, mal, y en medio de todo eso me di cuenta de que mi espíritu estaba necesitado y clamé: Dios, te necesito. Solamente dije: Dios, te necesito, y Dios me llenó. Entonces, no hicimos nada para recibir el regalo del Espíritu Santo, solo creer que Dios nos lo quiere dar y operar en esa fe de decir: Dios, creo, lléname. Entonces, si el mayor regalo, que es el Espíritu Santo, no llegó por algo que tú hiciste, ¿por qué creer que las demás bendiciones van a llegar por algo que tú haces? Es por eso que es tan peligroso ese mensaje de pacta tu milagro o pacta tu sanidad, porque gente se la cree ese mensaje de que se trata de lo que tú haces para que
Dios te dé. Y hay momentos en los que la voluntad de Dios no está a hacer el milagro en ese momento. Y cuando tú pones tu fe en un evangelio así y no llega tu milagro, te alejas rápidamente porque dices, no, pues no funcionó. Pero no es así. La bendición de Dios más grande ya nos fue dada. Todas las demás son añadidura y no las necesitamos. Si tenemos a Cristo, si tenemos al Espíritu y todo lo que hay en Cristo, estamos satisfechos. O lo demás puede venir o no. Y esa es otra muestra de madurez en un creyente. Uno que ya no se acerca a Dios haciendo para ver qué recibir, sino que se acerca a Dios porque ha sido acercado y está satisfecho en la bendición que Él es. Y las demás cosas son para darle gloria a Él, vengan o no vengan. Seguimos adorando a Cristo que habita en nosotros. Entonces, como niños, hay una etapa un poquito, en algunos más larga que en otros, en donde el niño comprende las cosas como de acuerdo a las consecuencias, positivas o negativas. Es en esos momentos en kinder o hasta más adelantito, antes de primaria, en el que tú tienes que motivar al niño a través de la recompensa o si no del castigo. No te van a entender, no me conviene hacer esto porque entonces yo puedo hacer lo otro. No hay ese pensamiento lógico todavía. Entonces tú solamente tienes que decir, si no haces la tarea, hay un castigo. Si sí la haces, hay una recompensa. Y también en la crianza, en la casa. Es la mentalidad de hacer para merecer. Pero eso solamente debe ser durante una etapa en la infancia. El problema es que a veces nos llevamos eso a lo espiritual cuando crecemos y seguimos pensando que con Dios hay que hacer para merecer. Entonces, si me porto bien, pues entonces Dios tiene que responder mi oración, y si me porto mal, Dios no me va a escuchar. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Híjole, pequé. No, tengo que limpiarme, hacer algo porque Dios me va a dar un castigo. O, oye Dios, pues sobre todo esto y no contestaste. Y es una señal nuevamente de inmadurez espiritual, de que no hemos entendido que la gracia vino y rompió con un patrón de hacer para merecer. Ahora nosotros somos por lo que Él hizo. Ya no hacemos para merecer, somos por lo que Él hizo y tenemos lo que tenemos por lo que Cristo hizo, y eso es más que suficiente. Imagínate que yo de grande, ya me acuerdo cuando pasé esa etapa, el momento en el que llegué con mis papás y les dije, mira papá, saqué 90 en mi examen, así como, ¿qué me vas a dar? Y mi papá me contestó, felicidades, qué gusto que estés siendo responsable en tus estudios, dándome a entender, hey, ya no eres una niña que necesita que le dé un premiecito cada vez que hace algo bien, ya creciste, ya sabes lo benéfico que es que seas responsable y adelante en tu crecimiento. Y es algo que nosotros tenemos que entender también en lo espiritual, de que ya no hacemos para merecer el aplauso, ya somos aceptos en Cristo, y ahora lo que hacemos es porque sabemos que su ley es buena, que la ley que ha escrito en nuestro corazón de amarlo a Él por sobre todo y amar al prójimo es la vida de Cristo y es la mejor vida, y obedecemos a raíz de eso, no para merecer o por condenación al desobedecer, es porque Cristo habita en nosotros. Entonces, escribí esto. Una señal de verdadera madurez en el creyente es cuando ya no hacemos para merecer, hacemos para responder a lo que Cristo ya hizo. Es cuando dejamos de creer que las bendiciones que tenemos son porque nos las ganamos y entendemos que son porque Cristo las ganó ya en la cruz y nos las dio. Eso se los voy a mandar en las notas. Es cuando dejamos de creer que las bendiciones que tenemos son porque nos las ganamos y entendemos que son porque Cristo las ganó y nos las dio. Entonces, todo esto a raíz de que dice, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Y yo quiero hacerte esta pregunta, ¿has recibido al Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado en Él? ¿Has experimentado este bautismo, esta llenura, esta transformación, esta nueva vida? ¿Has recibido al Espíritu Santo? Si me pones aquí que sí, nunca olvides que esto fue por gracia, que no fue por algo que tú hayas hecho. Los discípulos, cuando fue el Pentecostés, la primera llenura del Espíritu Santo, el bautismo, ¿qué habían hecho antes los discípulos? ¿Dónde estaban? ¿Qué había sucedido días, semanas antes? Los discípulos se dispersaron, negaron a Cristo, Pedro negó a Cristo, los demás lo negaron simplemente al dispersarse.
y en medio de esa situación anterior fueron llenos del Espíritu Santo. No fue por sus obras, no fue por su buen comportamiento, fue por la gracia de Dios. Y así son los regalos de parte de Dios para tu vida. No podemos olvidar que son por gracia. Y número 2, si tú no has recibido al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, esta noche yo te invito a que terminando esta reunión puedas así en la sencillez, humildad y con fe pedirle a Dios, lléname. Vamos a continuar con el versículo 3. Dice, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. ¿Y por qué crees tú que estaban tratando de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Quién no ha tratado de ser perfecto? ¿Quién no ha tratado de mejorar? Creo que todos nos hemos encontrado en una situación similar de querer ser más como Cristo, de querer ser más buenos, de querer ser más perfectos. Pero el problema aquí no era tanto la motivación de querer ser más buenos, era la manera en la que querían alcanzarlo, que no era en Cristo, que era en ellos mismos, en sus fuerzas. Y estaban tratando de hacer esto porque estaban escuchando un mensaje que iba de acuerdo a eso. Entonces, el querer ser perfectos, el querer ser más como Cristo es una realidad en el creyente. Debe serlo. Necesitamos cada vez ser más parecidos a Cristo. Debemos de dar fruto. No se trata de que creemos y nos quedamos como estamos. No, no, no. La obra del Evangelio verdadero es la que nos va transformando. Pero entonces dices, bueno, pero si no se trata de que yo le eche ganas de hacer esto, esto y esto, entonces, ¿cómo? ¿Cómo voy a lograr ser más perfecto? Y quiero que podamos hablar un poquito ahora. En el estudio pasado hablamos sobre la justificación, pero hoy quiero cerrar hablando sobre la santificación. Puedes ahí escribir santificación. La justificación y la santificación trabajan en conjunto, pero a la vez tienen sus diferencias. Por ejemplo, la justificación hablamos que era una posición legal que obtenemos una vez por siempre, para todas. Al momento de creer en Cristo somos justificados, tenemos una condición favorable delante de Dios y no es como que estoy justificado o no estoy justificado, viene, va, o que es algo que tenemos que ganarnos. Es algo dado por Cristo, es una obra enteramente de Dios y no de nosotros, y es la misma en todos los creyentes. No es que yo tengo más justificación que tú, no. Cualquier creyente, cualquier persona, no importa su trasfondo, tiene la misma gracia de la justicia de Cristo, todos iguales. Pero la santificación, por ejemplo, es una condición interna que continúa, que se desarrolla durante toda la vida. No es una vez y para siempre como la justificación, sino que es un proceso en nuestra vida hasta llegar a Cristo o que Cristo vuelva por nosotros, en donde ya termina este proceso de santificación. Es un proceso que sí empieza y es la iniciativa es de Dios, mas nosotros somos llamados a cooperar, cosa que en la justificación no, pero en la santificación sí es llamado a cooperar, a seguir lo que Dios está marcando dentro de este proceso. Y este proceso sí puede ser más grande en unos que otros. Los más maduros espirituales habla de que han tenido más proceso de santificación que los bebés espirituales que no han tenido tanto proceso. La santificación es este proceso mediante el cual Dios nos lleva a crecer, a ser más como Cristo. Nos va transformando para llegar a ser lo que Dios ve de nosotros en Cristo. O sea, Dios Padre nos ve justos, pero tú y yo sabemos que no lo somos. Más la santificación es este proceso de vida en el que el Espíritu nos va haciendo cada vez más de acuerdo a lo que Dios ya ve de nosotros, y que en la eternidad, en el nuevo cielo y nueva tierra, ya vamos a ser por completo en esta nueva vida que vamos a tener. Pero este es el proceso en el que nos vamos asemejando más a Cristo y lo damos a conocer. Más es un milagro del Espíritu. No puede volcarse a hacer un esfuerzo humano, no puede volcarse a hacer algo que tú inicias o tienes la iniciativa, porque te vas a cansar. Es un milagro del Espíritu Santo que produce santidad en el creyente. Entonces, la pregunta aquí puede ser, bueno, ¿y cuál es nuestro papel? No hacemos nada y que Dios haga su obra y a ver, no. Sí hay una cooperación. Lo primero de nuestro papel en la santificación es que tenemos que ser dependientes del Espíritu. No de nuestras propias fuerzas, no de nuestra humanidad. Dependientes constantemente del Espíritu,
para seguir lo que el Espíritu está hablando. Y número 2, en nuestro papel en la santificación es en el morir a nuestra carne diariamente por medio del Espíritu. Que el Espíritu es el que nos lleva a la cruz, que nos recuerda a Cristo, que nos recuerda el Evangelio, que nos recuerda nuestra naturaleza carnal. Y nosotros tenemos que obedecer al morir día a día, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos para entonces que Cristo sea formado en nosotros. Dice Romanos 8:13 dice, pues si viven obedeciéndola, hablando de la carne, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Qué hacemos? Mediante el Espíritu hacemos morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. No en nuestras fuerzas, no en nuestra humanidad, dependientes del Espíritu, siendo uno con el Espíritu, matamos lo que no es Cristo para que Cristo sea formado. Hay otro versículo que es muy ilustrativo. En la carta 2 de Corintios 3:18 dice, 2 de Corintios 3:18, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, ¿qué dice? Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Él nos va guiando, Él en este tiempo ha estado confrontando tu vida. ¿Y cuál es tu cooperación? O escuchar, no tener un corazón duro y obedecer a aquello que el Espíritu te está guiando. Pero no lo estás haciendo en tus fuerzas, no lo estás haciendo por tus estrategias, por tus formas. Lo estás haciendo al seguir al Espíritu y al verlo a Él y escucharlo a Él y cooperar conforme el proceso que Él lleva en ti. Y en eso hay descanso, pero también hay transformación. No es volver a la ley como como los Gálatas estaban empezando a volver a la ley, es en la bendición del Espíritu, seguir su voz, cooperar con lo que Él está haciendo para así ser cada vez más semejantes a Cristo. Vamos a continuar y vamos a ir terminando con el versículo 4 y 5. Lee conmigo. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado al Espíritu y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Tanto el Espíritu como los milagros, los prodigios, las señales que Dios quiere hacer entre nosotros o ha hecho, no vienen porque nosotros nos portamos bien. Vienen porque Cristo se portó bien. No es por nuestra obediencia o falta de ella, es por la obediencia de Cristo. Y nosotros estando en Él experimentamos estos regalos que son parte de su herencia. Creo, mientras leía esto, que muchas veces la falta de milagros del Espíritu Santo entre nosotros hoy en la iglesia viene a raíz de que vivimos un cristianismo muy humanista. ¿Cómo se ve un cristianismo muy humanista? Es un cristianismo muy basado en lo que nosotros podemos hacer. Ya que estamos muy acostumbrados a saber cómo se hace la reunión, cómo no, qué hacer acá, qué estrategias, cómo le meto acá, todo muy dependiente de nuestras fuerzas. Yo recuerdo que hubo un domingo súper fuerte para nosotros, fue un sábado de hecho, antes de una reunión cuando estábamos pastoreando en Chihuahua, en el que Dios nos confrontó y nos dijo, ¿se dan cuenta que ustedes pudieran tener su reunión el día de mañana sin mí? Que ya la tienen tan aprendido todo, que pueden tener una reunión muy increíble o muy buena sin ser dependientes de mí. Y nos pegó tan fuerte porque es una realidad, nos podemos acostumbrar a vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, sin poder, sin manifestación, sin Espíritu Santo. Y sabes, el mundo no va a creer una religión más. El mundo no necesita una religión más, un cristianismo que es una religión, que es una serie de reglas y de formas en las que el hombre intenta estar bien con Dios. El mundo necesita la realidad de la vida del Espíritu Santo, llena de milagros, de prodigios y de lo sobrenatural. Pero eso no va a venir más que si salimos de un estilo de vida humanista, basado en nuestros esfuerzos, basado en nuestras capacidades,
y nos volvemos dependientes del Espíritu Santo y de su santificación en nosotros. Estudiando algunos avivamientos me impresiona cómo los grandes avivamientos llenos de milagros y de señales comenzaron con un pequeño grupo de personas que se reunían simple y sencillamente a orar. Y en la oración manifestaban: Dios, te necesitamos. Dios, no sea nuestra voluntad, no podemos hacer nada de nuestras fuerzas, no podemos hacer nada con nuestra capacidad, te necesitamos a ti. Y los grandes avivamientos comenzaron en casas, en pequeñas casas, con personas que entendieron esta realidad, que dijeron: no a la carne, no a mis esfuerzos, necesitamos la vida del Espíritu para que esto sea transformado, para que no solamente una vida sea transformada, sino que muchas sean transformadas, vengan al arrepentimiento, sean justificadas y entren en un proceso de santificación. Y nosotros necesitamos entender esto si queremos ver un avivamiento tanto personal como corporal. El entender que no es en nuestras fuerzas, que no es algo que nos ganamos, que la vida en Cristo es una vida dependientes de Él y muriendo a lo que nosotros somos, dejando de confiar en nosotros mismos para confiar solamente en Él. Y la oración a veces es lo que nos cuesta mucho trabajo porque evidencia que estamos muy confiados en nosotros mismos. La oración refleja y evidencia un corazón dependiente. Y por eso necesitamos, y yo lo digo como la primera en la lista aquí, necesito crecer en oración, no por cumplir, no por estar bien, sino porque necesito a Cristo, porque necesito confiar en Él y dejar de vivir conforme a mi naturaleza que confía mucho en mi persona y en mis capacidades. Y ahora que estamos acá pastoreando en Monterrey, haciendo iglesia, algo que arde en nuestro corazón es que personas que no lo conocen lo conozcan, porque lo más fácil es abrir, convocar y llegan muchos cristianos, pero es nuestro cargo. Dios ha estado poniendo un cargo por las almas y me doy cuenta de que ningún show, ningún entretenimiento, nada de eso humano va a realmente poder hacer el milagro de una nueva vida en una persona que no la tiene. Necesitamos orar y nuestra vida en oración ha cambiado, ha ido creciendo, no es perfecta para nada, pero hemos ido entendiendo de cuánto necesitamos orar para que realmente veamos un avivamiento, dejar nuestras maneras humanas que estamos bien entrenados para hacerlas, no que estén mal, no, pero no son suficientes, pero no son la iniciativa, pero no es lo que transforma. Ponerlas a un lado para que sea el Espíritu de Dios guiando, el Espíritu de Dios haciendo la obra, transformando, y entonces sea el Espíritu de Dios el que mantenga a la gente en Cristo, no nosotros, no nuestras estrategias, sino la obra del Espíritu. Y es algo que yo te quiero animar a ti a hacer, a que puedas estar orando por tus vecinos, orando por tus familiares, orando para ver, no sé si tú también junto conmigo quieres ver algo sobrenatural en tu vida de creyente. Ves la iglesia de los Hechos, ves la vida de Cristo y los discípulos y dices: oye, pues si es ese mismo Espíritu el que habita en mí, yo quiero vivir eso. Y creo firmemente que una de las primeras cosas que hay que hacer es entonces morir a nuestra humanidad, morir a una religiosidad, morir a un pensamiento humanista que tal vez no está tan claro, pero en tu mente como esto es lo que pienso, pero se ha infiltrado entre muchas cosas y así vivimos. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, vamos a ir terminando. ¿Qué te parece si oramos? Y luego te dejo las preguntas de reflexión para el día de hoy. Acompáñame a orar un momento. Ay, hoy Dios, oramos conforme a lo que nos estás hablando. Reconocemos que no es en nuestras fuerzas, que no se trata de nuestras capacidades, de nuestras habilidades para ser perfectos, de nuestro esfuerzo humano. Todo es iniciado y continuado por ti. Y nosotros queremos cooperar en tu proceso, Espíritu Santo. Perdónanos si hemos sido tontos, Dios. Perdónanos si hemos estado viviendo conforme a otras filosofías, pensamientos, religiones, ideas que no son el evangelio verdadero. Y por favor, como oraba David, Dios, guíanos por el camino eterno, guíanos a tu voluntad. Queremos ser transformados de gloria en gloria al verte a ti. Yo oro por cada persona que tal vez ha estado poniendo sus ojos en
un mensaje diferente o prestando sus oídos para que Dios tú direcciones su mirada espiritual a ti, que puedan verte a ti a través de la palabra, que pongas hambre y sed en sus corazones para leer, para conocerte, para orar a ti y que puedan quedar cautivos por ti y así madurar, así crecer. Hoy oro por aquellos que estamos todavía en este proceso, Dios, porque yo también estoy en el que podamos ser expuestos a tu luz y podamos crecer y dar fruto de Cristo, que las personas coman y prueben y vean la vida de Cristo en nosotros y no una vida moral ni una vida humanista que no salva. Oro por la iglesia, Dios, para que esto sea revelado en nuestros corazones, así como tú lo hablabas a la iglesia en Galacia, que lo hables a nuestra iglesia, Dios, en Latinoamérica, que nos quitemos de ser dependientes de nuestros esfuerzos humanos, de nuestras estrategias humanas y que despiertes en nosotros una necesidad de ti mayor, una dependencia de que si tú no estás con nosotros, Dios, no podemos hacer nada. Fuera de ti no podemos dar fruto verdadero. Llévanos, Señor, a cooperar en tu proceso de santificación. Queremos ser más como Cristo, pero no en nuestras fuerzas, sino en tu Espíritu, Dios. Oramos esto en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a terminar con las preguntas. Yo te animo a que puedas ya sea reflexionarlas tú o que te conectes con alguien ahorita terminando por una llamada, un Zoom y puedan compartir tanto estas preguntas como lo que Dios les estaba hablando. La primera de ellas que anoté es: ¿en qué áreas de tu vida Dios te está llamando a dejar de confiar en ti y comenzar a confiar en Él? ¿En qué áreas de tu vida Dios te está llamando, incomodando en esta hora a dejar de confiar en ti y comenzar a confiar en Él? De lo que hablábamos, de qué área de tu vida necesita el Evangelio ser una realidad. Número 2, ¿puedes identificar signos de inmadurez en tu cristianismo? ¿Cómo puedes ser intencional en tu crecimiento? ¿Puedes identificar signos de inmadurez en tu cristianismo y cómo puedes ser intencional en tu crecimiento? Y número 3, ¿qué has entendido hoy por santificación y cómo impacta tu vida diaria? ¿Qué has entendido hoy por santificación y cómo impacta tu vida diaria? Y con eso terminamos el estudio intenso, fuerte del día de hoy. Yo te animo a que puedas estar meditando en esto toda la semana. Si tienes alguna otra duda, por favor déjamela aquí, la voy a estar leyendo, la voy a estar anotando. Voy a estar haciendo vlogs también para complementar toda esta enseñanza. Hace unos días compartí uno aquí en el canal sobre la angustia. Te animo a que lo leas si has estado con ansiedad o angustia, a que puedas meditar en él. La próxima semana sale otro, entonces si no te has suscrito al canal, suscríbete para que puedan llegarte todas las notificaciones de los próximos en vivos y también de los próximos videoblogs. Y bueno, también me pueden seguir ahí por mi red social. Finalmente, ustedes saben que esto lo hago con todo mi corazón y Danilo también me ayuda a conectar todo. No queremos cobrar un peso, queremos que la palabra siga fluyendo con libertad y llegue a diferentes casas, diferentes lugares. Y por ende no vamos a hacerlo tampoco, no vamos a cobrar, pero si en tu corazón en algún momento quieres honrar la palabra, honrar el trabajo, puedes hacerlo a través de una liga que te dejo aquí en la descripción de donativos. Estos donativos pues van a funcionar para seguir mejorando nuestro equipo, y bueno, es una forma también de honrar la palabra de Dios, más, como les digo, es un donativo, es totalmente voluntario y nosotros con todo el amor y la carga y hacemos esto con excelencia como Dios nos permita hacerlo. Que Dios los bendiga muchísimo, estamos en contacto como sea. Gracias por conectarse a los que se conectaron en el en vivo. Los que no se conectaron en el en vivo, los animo a que estén porque la próxima semana les voy a tener una sorpresa. Cada en vivo va a tener una sorpresa, entonces para que estén listos con ellas. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo virtual. Nos vemos pronto. Bye.